Pero les quiero decir que la vida no puede funcionar sin ese fundamento, no fundamento, sin ese principio. El fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento está el principio de autoridad. La vida no funcionaría sin ese principio. ¿Por qué? Porque son muchos los beneficios que tenemos cuando se nos revela esa parte de la autoridad que tenemos tanto temor. Muchos nunca han podido imaginar los grandes beneficios que tiene. La autoridad es un principio sobre el cual Dios creó el universo. Y de ahí parte todo. Sin autoridad no hay nada. Estoy llegando a creer que el más grande problema de nuestro mundo es la falta de respeto por la autoridad. Nosotros vemos cómo las autoridades civiles nuestras son atropelladas, apedreadas, y en un país donde la autoridad civil se irrespeta, no se espera nada. Y eso es lo que ha sucedido durante los últimos años, la falta de respeto por la autoridad. Por esto pues hay una impresionante falta de afinidad con la autoridad, una profunda indiferencia, un total rechazo a este principio. Es imposible que nosotros podamos llevar nuestra vida al máximo si nos mantenemos apartados de entender claramente el carácter de la verdadera autoridad. La verdadera autoridad no se impone. Vamos a mirar varios aspectos varios aspectos importantes de lo que significa la autoridad. Y es no solo es muy buena, sino también beneficiosa y necesaria para poder llevar realización máxima y el cumplimiento de nuestro único propósito que tenemos como hijos de Dios. Nosotros tenemos, todos los hijos de Dios tenemos un solo propósito, único. Bueno, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, los que no han querido entender también, el hecho de que no lo quieran entender no significa que deje de existir. Tampoco lo han querido acompañar al principio de autoridad. Si el único propósito es ser dignos representantes de Cristo acá en la tierra, es el único propósito por el cual el Señor nos creó y creó a la humanidad, para tener una habitación en Él, para que lo representemos dignamente. Y esto sucede en nuestras relaciones familiares, en las estructuras sociales, gubernamentales de nuestra nación y del mundo. Ojo con esto. Toda persona en esta tierra, todos, absolutamente todos en esta tierra, tiene autoridad. Toda la creación tiene autoridad. Si nosotros miramos las fieras, ellos tienen autoridad. Métase al territorio que ellos demarcan, ellos ejercen autoridad. Las plantas tienen autoridad. Haga mal uso de las plantas y ellos ejercen autoridad. Los minerales, absolutamente toda la creación de Dios tiene autoridad. La verdadera autoridad la tenemos, sale desde adentro. Los seres humanos la tenemos desde adentro. La verdadera autoridad está desde adentro, no desde afuera, sino desde adentro. La autoridad no significa tener control sobre otros. La verdadera autoridad es algo que se recibe automáticamente, es algo que se recibe, que no se recibe, es algo que no se recibe automáticamente con un título, con un diploma. Cuando estábamos trabajando con el sistema anterior de supervisor, de pastor de distrito, de todo eso, ahí no está la verdadera autoridad, en un título.
apóstol, pastor. Ahí no está la verdadera autoridad, como vamos a mirar en el desarrollo del tema. Muchas personas conocidas le tienen miedo a la autoridad de alguna manera. De alguna manera le tienen miedo a la autoridad. Y es porque no han podido verla en su forma verdadera. La autoridad ha sido concebida equivocadamente. Es un principio que ni se habla prácticamente. Se habla para manipular a otros. Se habla para imponerse a otros. Por eso le tenemos miedo, o le tienen miedo, debido a que no se entiende su verdadera naturaleza y sus propósitos. Por lo tanto, la autoridad es vista como un elemento negativo en lugar de ser vista como un elemento positivo. Y esto se debe a experiencias negativas con un papá, con un padre, con un apóstol, con un pastor, con un jefe, con un empresario, con un médico, con un cura. Por eso se le tiene temor a la autoridad. Y tal vez algunos de ustedes han sido víctimas de alguna manera por la opresión. Se ha hecho un mal uso de la autoridad. Las autoridades civiles también abusan. Las autoridades religiosas también han abusado. De una forma de abuso mental o físico. Esto produce desconfianza, temor e incluso odio contra el principio de autoridad. Esto se llama abuso de autoridad. Y uno de los falsos conceptos de la autoridad que ha llevado al mal uso y el abuso de la misma es el hecho de asumir que el poder, ojo, el poder, porque fíjate que esta se llama el poder, ¿sí? El poder es sinónimo de autoridad. El poder no es sinónimo de autoridad. ¿Por qué? Porque el poder es para dominar a otros. El poder es la capacidad de mover algo por la fuerza, por la energía, ya sea que se trate de un objeto, de una idea o de una persona. Y el poder puede ser ejercitado por la posición, el conocimiento, la fuerza, el hecho de que tenga un título, de que tenga finanzas, de que sea de un color determinado, que sea privilegiado en cosas, y entonces se hace un abuso de autoridad. Eso lo vemos nosotros con la esclavitud, con todo lo que ha sucedido en la historia de la humanidad. El poder puede ser ejercitado por la posición, por el conocimiento, por la fuerza, fortaleza, integridad, influencia, personalidad o amenazas. Entonces, para poder entender un poquito lo que es el poder de la autoridad, la diferencia. Miremos, un policía está uniformado. Ese uniforme le da autoridad, pero no tiene poder. Cuando tiene el arma, tiene poder. Tiene poder y autoridad. Un policía uniformado. Ahora, un policía sin uniforme, pero con arma, también puede tener una autoridad y abusar también de eso. La diferencia consiste en que la verdadera autoridad siempre se encuentra autorizada. La verdadera autoridad siempre se encuentra autorizada, mientras que el poder puede ser ilegítimo y sin contar con autorización alguna. Poder opresivo, abusivo, desarrollar temor a la autoridad. Por ejemplo, un niño que es abusado físicamente por algunos de sus padres, o por unos compañeros, o por profesores, o por un adulto. La esposa que es abusada emocionalmente, físicamente,
También todo eso hace que el principio de autoridad esté distorsionado. Pero como dije al principio, la autoridad es un principio sobre el cual funciona la creación y funcionamos cada uno de nosotros. ¿Qué no es autoridad? ¿Qué no es autoridad? Autoridad no es dominar a los demás. Autoridad no es ser más poderoso que los demás. Autoridad no es ser un dictador para los demás. Autoridad no es oprimir a los demás. No es dominar a los demás. Autoridad no es forzar a la gente ni manipular a la gente para que ellos hagan lo que usted quiere que ellos realicen. Eso no es autoridad. Autoridad no es controlar a los demás. Autoridad no es restringir a los demás. Autoridad no es tiranizar a los demás. No es sujetar a otras personas, a otras gentes bajo su propia voluntad. Todos odiamos ser dominados, manipulados y controlados, todos. Pero sí queremos dominar y manipular y controlar a otros. Por eso Dios, ¿cuál es la fuente y el origen de la autoridad? ¿Cuál es la fuente y el origen de la autoridad? Dios es el único ser autosuficiente, es el autor, es la causa de origen, es el creador de todas las formas visibles e invisibles. Es el único que tiene el derecho de ser el soberano absoluto sobre todo aquello que Él ha creado. Él es la autoridad es Cristo. Hebreos 2:10a dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Es el origen. Repito, porque convenía, no está puesto ahí. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Es el único. Es el único. El Creador le dio existencia a todo lo que existe y Él tiene el poder de la vida en sí mismo, la habilidad para poder otorgar la vida y para poder quitarla también. No existe una autoridad mayor que esta. Nuestra autoridad proviene de nuestra fuente de autoridad, que es Cristo. Pero Él tiene la autoridad de delegar autoridad a quien Él quiere, a quien Él quiere, de manera que somos beneficiarios de los derechos de autor de la autoridad. No para abusar, no para dominar, como ya vimos. No es para eso, es para servir. El principio de autoridad se llama servicio. Es para servir. El que no sirve no puede tener autoridad. Si yo quiero tener autoridad sobre alguien, si yo quiero tener autoridad sobre César o sobre el pastor, yo tengo que ser un servidor de él. Yo debo someterme a él. Por eso es que mire lo que dice, esta cita no la tenemos ahí, lo que dice Efesios 5:21. Dice: someteos unos a otros en el temor a Dios. Mire, someteos unos a otros, todos sometidos unos a otros. La esposa sometida al esposo, el esposo sometido a la esposa. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y aquí viene la recompensa: maridos, amad a vuestra mujer, quiere decir sométase a su esposa.
Maridos, sométanse a su esposa. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y también las esposas y los esposos sometidos unas a otras. Ahora yo vine haciendo este estudio, vine a entender por qué cuando decimos que el esposo, que el matrimonio es una sola unidad, son dos, pero se unen en la carne, son uno solo, y en el espíritu son uno solo cuando el esposo está sometido a Cristo y cuando la esposa está sometida a Cristo. Cuando los dos están sometidos a Cristo, el uno está sometido al otro y el otro a otro también. Entonces el sometimiento es a Cristo. El verdadero sometimiento, la verdadera autoridad es sometidos a Cristo. Por eso Él tiene la autoridad para delegar autoridad a quien Él quiere, de manera que somos beneficiarios de los derechos de autor por medio de un testamento o herencia. Nos hace dignos y fuimos creados para compartir la autoridad inherente del Dios creador por medio de haber sido hechos a su propia imagen y por medio de ser su simiente. Es decir, Él delegó autoridad sobre mi vida para que yo también delegue autoridad sobre los otros. Pero el hecho de delegar autoridad sobre otros significa de que yo tengo que estar sometido a quien yo le delego autoridad. Y el Señor nos dio el ejemplo. Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Es decir, yo vine a someterme. Ahí fue donde se entendió el principio de autoridad de Él con toda la humanidad. Cuando Él dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir, Él se sometió a toda su creación, sometido. Y ahí fue donde Él ganó la autoridad sobre toda su creación. Estar sometidos unos a otros, como lo dice Efesios. Ahora miremos, la palabra dice que nosotros somos imitadores de Jesús, que sigamos sus pisadas, que somos imitadores de Él. Y vamos a mirar algunos aspectos sobre la autoridad de Jesús, para que nosotros lo imitemos. Número uno, bueno, son varios, yo no tengo como 2 o 3 nomás. Jesús entendió su autoridad, Él tenía claro el principio de autoridad, y nosotros tenemos que tener claro el principio de autoridad. No podemos nosotros hablar de autoridad si no lo tenemos claro. Tenemos que tener claro el principio de autoridad. Y en esto podemos trabajar todos nosotros para que el Espíritu Santo nos revele este principio. La vida le cambia a uno. La vida le cambia a uno. Mire, Jesús entendió su autoridad. Juan 5, 26 y 27 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también la ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le da autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre, al Padre, al Hijo, el Hijo a la iglesia. La mayor posición de Jesús con los líderes religiosos, la mayor oposición de Jesús con los líderes religiosos fue por este principio de autoridad. A Él le decían, ¿quién le ha autorizado para que hagas y digas todas estas cosas? Jesús tenía absoluta seguridad de su autoridad delegada, aunque lo humillaban, aunque le dijeron lo que fuera. Cuando uno tiene seguridad de su posición en Cristo, no tiene temor absolutamente de nada. No tiene seguridad de su posición,
Cuando hay inseguridad, hay temor, me van a quitar el cargo, me van a quitar. No tiene seguridad, no importa. ¿Y cuando tengo yo seguridad? Cuando yo sirvo, cuando yo le sirvo a las personas, cuando yo le sirvo a la gente, no importa. Jesús tenía absoluta seguridad de su autoridad delegada. Pregunta, ¿tenemos nosotros ese entendimiento? ¿Tenemos nosotros esa seguridad de que, así como Jesús, estamos siguiendo las pisadas de Él? ¿La tenemos, la segura? Juan 10, 17, segundo, digamos, segundo principio. La confianza de Jesús era el resultado de su autoridad. La confianza de Él era el resultado de su autoridad. Juan 10, 17, 21. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, Jesús tenía tanta seguridad que Él decía que Él tiene la autoridad para quitar, para poner, para lo que sea. Me llama mucho la atención donde dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Esa es la seguridad, la certeza que tenía. Dios mío, cuando entendemos verdaderamente nuestra autoridad, esto nos da confianza para poder seguirla y someterse uno y saber que yo tengo autoridad sobre lo que estoy sometido. Lo ve uno en el hogar, cuando la esposa le sirve al esposo. Es de la única manera que la esposa tiene autoridad sobre él. Y cuando el esposo le sirve a la esposa, es de la única manera que él tiene autoridad sobre ella. No hay otra manera. Lo demás es imposición del poder. Todo lo demás es imposición. Imponer las cosas. Tercero, Jesús decía que el hecho de tener fe equivalía a poder entender y operar bajo su autoridad. Como lo podemos ver en Lucas 7, del 7 al 10. Repito, Jesús decía que el hecho de tener fe equivalía a tener y entender y operar bajo su autoridad. Como lo podemos ver en Hechos 17, del 7 al 10. Dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Ustedes saben de qué estoy hablando. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ven y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La fe del centurión. Cuarto, Jesús contaba con la autorización para dar vida. Nosotros tenemos autorización para dar vida. Los muertos, los que están afuera, son muertos. Pero cuando nosotros les pasamos el mensaje, damos vida. Jesús tenía esa autoridad y nos la delegó a nosotros. Jesús contaba con la autorización para dar vida. Juan 17, del 2 al 4 dice, como le has dado potestad
sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, esta es lo que da vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando yo paso el mensaje a alguien y esa persona queda diferente, transformada, hay un cambio, eso es vida, le estoy transmitiendo vida. Entonces yo también tengo esa autoridad. Es la misma autoridad que estábamos hablando acá en este pasaje de Lucas 17, del 2 al 4. Número 5. Jesús estaba autorizado para perdonar pecados. Cuando yo le paso el mensaje a alguien, y cuando yo no estoy autorizado pero cuando le paso el mensaje a alguien, es como si yo mismo le estuviera perdonando los pecados, porque es Él, con Cristo, el que perdona los pecados. Cuando no tiene ese conocimiento de Cristo, no hay quien le perdone pecado. Pero si yo soy un instrumento para Él, Él automáticamente le es perdonado todos sus pecados. Marcos 2:10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Nosotros lo hacemos. ¿Cuántas veces hemos orado por enfermos que milagros suceden? Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Sexto, Jesús estaba autorizado para hacernos hijos de Dios. Nosotros también estamos autorizados para ser hijos de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué tremendo cuando uno profundiza estos fundamentos, este principio de la autoridad. Porque lo único que está en la palabra de Dios, desde el Génesis 1:1 hasta el Apocalipsis, está el principio de autoridad, porque la autoridad es Cristo. Es que uno mira, por ejemplo, Génesis 1:1, esto lo he explicado varias veces, pero puede haber alguien que no lo haya escuchado. Cuando uno dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y sigue uno leyendo, y se da uno cuenta que el principio de autoridad está desde el principio. Dice en el principio. ¿Y quién es el principio? Cristo. Él es el principio del fin, el alfa y la omega. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio es Cristo. ¿Quién es el creador? Creó Cristo. Dios, ¿quién es Dios? Cristo. Los cielos, ¿quién es los cielos? Cristo. ¿Quién es la tierra? Cristo. Todo es absolutamente, si comienza uno a leer las escrituras, y todo va demostrando lo que es el fundamento del principio de la autoridad, que es Cristo. Ahí está todo, absolutamente todo. Todos tenemos no solo el privilegio de recibir autoridad de parte de Dios, sino también la responsabilidad de permanecer en ella después de haberla recibido. Tremendo, porque esto por lo menos yo no lo conocía al comienzo. Repito esto: todos tenemos no solo el privilegio de recibir autoridad de parte de Dios, todos, sino también la responsabilidad de permanecer en ese principio de la autoridad, de permanecer ahí, de tener el conocimiento de que la autoridad que Dios delegó en mí se encuentra dentro de mí y dentro de cada uno de ustedes. Por eso mucha gente no sabe que tiene ese fundamento de la autoridad y viven esclavos, sabiendo que son autoridad, o no sabiendo, porque no saben que son autoridad. Y eso es lo que digamos, el trabajo que nos corresponde a nosotros es
ser dignos representantes de Cristo aquí en la tierra, para poder dar vida, para poder que Cristo se reconcilie, que la humanidad se reconcilie, que es la misma creación. La misma creación dice que está esperando la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de nosotros para reconciliar todo, absolutamente toda la creación. El más mínimo grano de arena del mar quedó contaminado con el pecado de Adán. Y nosotros tenemos ese poder para descontaminar. Uno llega a un sitio y ora y está descontaminando. Cuando está uno en la casa lavando un pocillo, estoy diciendo, Señor, que está descontaminando. El agua, todo está uno descontaminando. Absolutamente tenemos ese poder tan tremendo que es el poder que tiene Cristo. Y lo tenemos nosotros porque Él lo delegó sobre nosotros. Él lo delegó sobre nosotros. Tenemos la responsabilidad de permanecer en ella. ¿Y cómo permanecemos? A través del servicio. Es a través del servicio, el servir. No hay otra manera. Se dice que el que no vive para servir no merece vivir. No merece vivir. Es el servicio. Solo el servicio al prójimo nos da la autoridad para ejercer autoridad. Solo eso, el servicio al prójimo nos da autoridad para ejercer autoridad. Cuando alguien comete una falta contra uno, él a lo mejor está esperando una reprimenda de parte mía. Pero si soy yo el que le digo, ¿sabe qué? Perdóneme. Yo sé que el otro me insultó, me hizo, le digo, perdóneme. Ahí me estoy sometiendo a él. Y ahí tengo autoridad con él porque inmediatamente la persona cambia. La persona cambia inmediatamente. Solo el servicio al prójimo nos da la autoridad para ejercer autoridad. Someteos unos a otros en el hogar, en la empresa, en la iglesia. Pero desafortunadamente este principio, ahora, en la empresa, si uno se le somete al jefe, tiene autoridad sobre él. Claro, en la empresa hay un contrato firmado y uno le obedece al jefe porque si no le obedece, pues lo botan. Pero si yo le sirvo sin tener en cuenta eso, sino porque siento el deseo de servirle, aunque tenga ese contrato, la autoridad que uno adquiere, quizás al comienzo los jefes no entiendan eso y comienzan a ejercer ese poder sobre uno. Pero precisamente en las Escrituras hay muchos ejemplos de eso. Y la persona, el mayor ejemplo lo da Jesucristo. Se sometió a los fariseos, se sometió a todos y tuvo la autoridad sobre toda la humanidad. Vamos a ponernos de pie. Vamos a están obedeciendo el principio de autoridad, ¿no? Ahí es cuando ustedes obedecen, ¿cierto? Y tienen autoridad sobre mí. Lucas, termino con esto, Lucas 22, 24 dice, 24 al 30. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Esto es tremendo. Pero lo dejé de último para que ahí de pie cada uno medite en esto. Todo el mundo busca lo suyo propio y no el de los demás. Hubo también entre ellos
una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos y juzgando a las 12 tribus de Israel. Padre, muchas gracias. Señor, que este fundamento, que este principio que está sobre el fundamento que es Cristo, y este principio es Cristo, Señor, se nos revele, que nosotros en nuestra intimidad, Señor, contigo, cada día, cada vez que estemos contigo, Señor, queremos conocerte más a ti, Señor. Cuando conozco el principio de autoridad, te estoy conociendo a ti, porque tú eres la autoridad, Señor. Tú eres el principio y el fin, Señor. Tú eres el alfa y la omega, Señor. Revélate, Padre, a cada uno de mis hermanos y a mí, Señor. Necesitamos este principio ejerciendo en su poder en el hogar, en la empresa, en la iglesia, en la sociedad, en todo lugar, Señor, sometidos unos a otros en el temor a Dios. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.